Pedro, ¿qué tal? Por cierto, Encantado, maestro. Esto se llama Avenida Doc. Hombre, no es para menos. Menudo notición que nos vamos a dar hoy. Pues sí. Bueno, buenas noches, Pedro. Como decía, hoy hablamos de políticos y cazadoras, no de políticos cazadores, que esos están todos en Vox, como sabes. No creas, aparece de vez en cuando alguno en la izquierda. También. Noticia fresquita del día. La cazadora es una prenda importantísima, ¿no? Porque la llevé yo esta tarde puesta. Me queda un poco grande porque me la dejaste un día que habíamos bebido El mucho. difunto era mayor, sí, era más. Exacto. Pero es una prenda fundamental en la cultura contemporánea. Se asocia a joven, se asocia a libertad, una cierta transgresión. Pero vayámonos al origen, porque la palabra puede confundir. Cazadora sería sencillamente una chaqueta que se utiliza para cazar, aunque sean perdices, porque para la caza mayor se necesita una prenda más fuerte. Pero también hay una variante muy interesante y es que probablemente proviene de una prenda, como esta que llevo yo hoy, que se hizo muy famosa después de la Segunda Guerra Mundial, porque era el uniforme de combate tanto de los pilotos de la, digamos, de la Fuerza Aérea inglesa como de la norteamericana, con sus famosísimas gafas de sol que aquí se conocieron como manolete. Ese look, hubo una época en la que incluso se llamó Eisenhower, porque él era el comandante en jefe de las fuerzas en Europa, las que ganaron al Tercer Reich, y por lo tanto tenía, digamos, ese prestigio de que era una prenda bueno, asociada con pilotos, con aviación. Porque la llevaban los de los cazas. Efectivamente, de ahí viene la famosa cazadora. Vaya. Y justo... Entonces, perdona, también se le llama chupa, no entramos en detalles. También. Vale. Ya sabemos por qué. Bueno, intuimos. Preserva cuando llueve mucho y se ha bebido demasiado. La prenda da un salto revolucionario cuando, en vez de estar asociado a estos militares que ganan la guerra, pasa a ser, gracias a Marlon Brando, en una película, bueno, inolvidable, el look de cualquier joven, de alguna manera maleducado, un poco grosero, un poco peleón, hasta que, en el fondo, la película fue traducida al castellano como Salvaje, de Wild One, pero él termina enamorándose de la chica, de la hija del sheriff de uno de los pueblos donde van a hacer el macarra. Entonces, claro, la historia termina convirtiéndose en que no es tan malo como parece porque el amor lo ablanda. Pero deja para siempre una triple asociación que es una chupa como la que yo llevo, quizá un poquito más ajustada, unos vaqueros como los que yo llevo, quizá un poquito más anchos, y una moto como la que me gustaría haber traído hoy, pero no me han dejado conducir. No, querido Dios, que se dice. Bueno, pues hay quien parece tener una cazadora fetiche, como le está ocurriendo a Pedro Sánchez, con esta que vemos en la imagen. Ahí está esta cazadora clara, que ya ha usado en la campaña electoral de Aragón y el fin de semana pasado también en su mitin de Ponferrada. Vamos, que nunca se cambia de chaqueta, justo lo contrario que Toni Cantó. ¿Qué te parece a ti? Me gusta mucho el look y además ha repetido prenda, probablemente porque nos sigue, nos escucha y vio que nos gustó mucho ese look, que como he dicho antes, deja caer sobre él el mito de joven, de sport, de político cercano, aunque esto es más discutible porque no me cogen el teléfono en la Moncloa ni para atrás intentando saber de qué marca es la puñetera cazadora. La cazadora básicamente es una chaqueta que es un poquito corta, tiene un pequeño elástico para que, digamos, se ajuste a la cintura, entre otras cosas porque es una prenda o de piel o de lana para justamente cuando hace mucho frío. Él, sin embargo, en un lugar donde no hace mucho frío, sino que está rodeado por el calorcito de sus simpatizantes, ha vuelto a repetir look, insisto, porque él se siente muy guapetón con esa cazadora, que sería de segunda generación, puesto que, como veis, no insiste en el acercarse en la cintura ni en las cremalleras, que son características, ni tampoco en el refuerzo de los metales, que es como el movimiento punk la aceptó como transgresión, que es probablemente otra de las metáforas de por qué se la pone él. Va irresistible, como normalmente se caracteriza, y no he conseguido saber la marca. Podría ser de Louis Vuitton, si nos sorprende con 4.700 pavos, que en ese caso valdría. Alguien puede decir, estás loco, ¿cómo Pedro Sánchez con su austeridad va a gastarse ese dinero o no? Bueno, ya nos sorprendió con unas gafas que creíamos que era de Mo o de cualquier otra óptica de clase media y resulta que eran unas Christian Dior. Que no desconfiemos. Ese tipo de cazadora puede ser perfectamente de Máximo Dutti, de la que era una anterior que él hizo muy famoso, de un color más tabaco.
También podría ser de Pedro del Hierro. No lo sabremos hasta que no se descalifiquen los papeles, faltan 50 años. Pero incluso la hay de piel aproximadamente por unos 200 euros. Así que prometo devolverte esta y comprarme una como la de Pedro Sánchez. Pues sí, vete ahorrando, como sea de Louis Vuitton. Pues nada, la verdad es que los socialistas siempre han sido muy de cazadores. El propio Felipe González y Guerra, que en los mítines le decía, le copian la chupa, le copian la chupa. ¿Qué opinas tú de sus outfits de cazadora? Pues, hombre, fue una imagen histórica de digamos, del ayornamiento de la izquierda, que inicialmente venía como jóvenes revolucionarios que solo se vestían de pana y que obviamente odiaban todo lo que significaba una corbata, y terminó dando un giro de 180 grados, y una de las piezas fundamentales era el empleo de esta cazadora, entonces muy de moda, probablemente de la marca Bexley, de esta sí que la sabemos porque una de cada dos eran. En antes solía ser que daba una mayor, digamos, frescura, una mayor... más ligerita. Más ligerita, exacto. Y lo curioso es que inicialmente esa cazadora llevada con camisa y con jersey, como la puedo llevar hoy, puede tener una cierta asociación con un joven estudiante reivindicativo, bien para un mitin del PSOE de aquella época. Lo que ocurre es que en una especie también de ayornamiento muy extraño de la izquierda en el poder, terminaron haciendo una verdadera perversión de la elegancia, que es aparecer con camisa, corbata, jersey y encima una cazadora. Toma. Probablemente uno de los 3 grandes pecados capitales de aquel Felipe González, también líder no solamente moral, sino estético de la España de aquella izquierda. El gran problema que tiene esa imagen es que él cometería errores todavía más graves, como ir a una reunión de la OTAN con un Loden, que esa es otra prenda de cazar, sí, que es cazador. En un Mercedes con cortinillas, como si fuese un teniente general. Toma. Ahí está su récord. Se lo vamos a perdonar porque, aunque puede parecer que es la típica horterada de la izquierda cuando llega al poder, en el fondo ese es un look copiado de una cierta derecha que se dedica a las cosas inmobiliarias. Hay mucha gente en la derecha de dinero fácil por el ladrillo que se quita la chaqueta para ponerse la cazadora sin necesidad de quitarse la corbata. Bueno, pero si hubo una cazadora mítica entre los socialistas, fue la que usó Trinidad Jiménez para su cartel como candidata a la alcaldía en 2002, creo que fue. No consiguió el puesto a la alcaldía, pero consiguió entrar en Los Ángeles del Infierno de Tembleque. ¿Te pareció un look acertado? A mí me gustó mucho en su momento. Es verdad que era un poco sorprendente porque rompía con la imagen más tradicional de la izquierda que representaba el PSOE. Aquí aparecía una mujer emancipada, una mujer incluso con un toque sexy muy evidente, y cundieron todas las alarmas. La retiraron enseguida del cartel, no por lo que yo me imagino o por lo que tú te imaginas, que es que efectivamente está estupenda, sino porque les parecía que era demasiado moderno. Que era como demasiado atrevida, como demasiado punch. Yo creo que se equivocaron. Probablemente si hubiesen asumido esta imagen de una joven bien, que aún así era de la izquierda, habría ganado esa alcaldía que le quitaron por los pelos. Vaya, qué importante. Ahí también me puedo arriesgar de que en aquel momento se coqueteó con que la chupa podía tener la maldición por lo exquisita que parecía la piel y por lo bien que le quedaba, que podía ser incluso de Loewe, del Loewe de entonces. Pero como estaba todavía el fantasma de lo que le había costado a Pilar Miró vestirse con presupuesto del Estado de Loewe, pues probablemente por eso algún socialista dijo, quita, que esto corremos mucho riesgo. Y la retiraron. Lo siento, porque evidentemente ahí parece una auténtica actriz de Hollywood. Pues muy bien. Pero la cazadora, entendemos que no sabe de ideología. En la derecha también se estila mucho. José María Aznar, por ejemplo, antes de lucir abdominales, iba muy de sport luciendo camisa sin corbata y cazadora. Sí. Y en las últimas semanas hasta hemos visto a Feijóo con cazadora con chupa de cuero. Sí. ¿Te parece una buena elección? Bueno, Feijóo es porque evidentemente él sueña por la noche con ser Marlon Brando y llevarse a la chica detrás, pero se quedó en el intento. Es verdad que lo tenía en bandeja de plata porque se sumó a una de estas famosas bandadas o manadas de motoristas que quedan en un determinado lugar y se hacen 400 o 500 kilómetros de este porte.
Y Aznar, es verdad que inicialmente tenía una imagen demasiado de funcionario de Hacienda, con su corbata, su bigote y su chaqueta, y en las elecciones alguien aconsejó que rebajase ese tono tan formal y que coquetease un poco con una cierta, digamos, liberalidad de las formas. Y él, aunque es verdad que la mayoría de las fotos lo sacan con otro tipo de cazadora, que es una cazadora de algodón asociada a las regatas o a pasar el verano en Marbella, pues aquí tenéis una que efectivamente es una pieza de guerra, porque es en una de sus victorias electorales vestido de marrón, como buen hombre de tierra. Celebrando. Pues nada, muchas gracias Pedro Mansilla por ilustrarnos sobre el extenso mundo de las cazadoras. Otro día te pregunto por los crop top. Pero primero me tengo que enterar qué coño es eso. Sabes perfectamente lo que es. Lo que pasa es que aún no has hecho la operación bikini. Bueno, es que a mí no me sientan bien porque me hacen aquí, me sale... Tengo una hernia umbilical. Un fuerte aplauso para Pedro Mansilla. Muchas gracias.